Hoy un capítulo muy especial con el arquitecto Rubiani. Retornó la señora Sani aquí. ¿Qué tal, arquitecto? Ya la vi. Vamos a tratar de... La vi delgadita. Sí. Bueno, hay una historia que nos gustaría nos puedas ubicar exactamente en el tiempo, el año, el momento de la guerra contra la Triple Alianza y qué fue lo que pasó en ese lugar donde está hasta ahora restos, ¿verdad?, Sí, de Humaitá. Y que hay siempre una historia allí, es decir, ¿por qué con tanto poder bélico, con tanta gente, no podían pasar ese sector las tropas aliadas? Y ese es uno de los misterios que deja la guerra. Creo que hubo una sobreestimación de la capacidad bélica de Humaitá de parte de los brasileños. Sí, ¿verdad? Porque ellos ayudaron a su construcción, cuando todavía el Paraguay estaba metido en la alianza contra el dictador Rosas de la Argentina. Entonces, los brasileños le ayudaron a Paraguay a construir esa fortaleza. Y estaba dotada de una serie de mecanismos defensivos que eran inéditos para la época, a tal punto que el Tratado Secreto de la Triple Alianza incluyó un protocolo donde se establecía que Humaitá debía ser destruida al término de la guerra. Así como en tiempos del discurso de Escipión y el Africano, que terminaba su discurso en el Senado romano, decía: Delenda es Cartago, Cartago debe ser destruida. Acá era Delenda es Humaitá. Y eso sucedió porque se argumentan un montón de falacias, como por ejemplo que la iglesia era el depósito del polvorín de los paraguayos. Sí. Con el primer cañonazo hubiera volado la iglesia y todo el resto de la ciudad. O sea, eso era una inconsistencia absoluta. Y después se resiste ahí porque López pasa, para retirarse de todo el frente, López pasa en la medianoche del 2 de marzo de ese año, en el mismo momento en que los paraguayos intentaban el primer asalto a los acorazados. López se retira, cruza, porque Humaitá tiene una particularidad, que hay una curva a 2 kilómetros y hay una larga cancha de 2 kilómetros donde tenía enfrente las baterías Londres, que eran 18 cañones con una trinchera inexpugnable, y entonces los brasileños más le tenían a ese tipo de cosas. Pero al terminar en la cancha, daba una curva brusca y se iba hacia el norte. Entonces, aprovechando esa curva, los paraguayos, ni bien llega la medianoche del 23 de julio, vísperas del cumpleaños del mariscal, y empieza la jarana acostumbrada, bailes, bombas, gritos, etcétera. Y los aliados se distendieron. Los paraguayos están recordando el natalicio de López. Pero ahí empezaron a cruzar hacia Isla Poí, y ahí fueron descubiertos recién al día siguiente, y empieza el sitio a Isla Poí. Ese sitio que termina desde el 24 de julio hasta el 5 de agosto, termina el 5 de agosto con la rendición del coronel Martínez y el resto de los famélicos soldados y enfermos que quedaban. El resto ya había abandonado. El resto había cruzado la laguna Verá para internarse por un camino hecho por el Chaco hoy argentino para llegar a San Fernando en el río Tebicuaret. ¿En qué momento se dan cuenta de eso? Y empezaron a sospechar del silencio del día siguiente. O sea, los que quedaron eran solamente los músicos que seguían tocando sus instrumentos y un grupo de artilleros que tiraban disparos de cañón de vez en cuando. Pero cuando termina el día 24, esos músicos se embarcan en el último bote con los artilleros y de repente el silencio. El 25 el silencio, y ahí vienen los brasileños a notar que los paraguayos se habían ido. ¿Qué encuentran ahí, Arqui? ¿Perdón? El vacío. El vacío absoluto, porque en el procedimiento de escape se incluía un protocolo que había regido en toda la guerra: destrucción de las armas, tirar los cañones grandes al agua, de tal forma que no puedan ser utilizados en contra del ejército. ¿Y ocurrió eso? Ocurrió. ¿Lo hicieron? Lo hicieron. Una estrategia espectacular. En toda la guerra se repitió esa estrategia. Arqui, qué apasionante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pausa, en un ratito seguimos.